Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta noche, Contratación Administrativa desde las instancias técnicas, las sanas prácticas en la ejecución de la norma, a cargo del panelista, el arquitecto Adín Juárez Elizondo. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Juan Carlos Rodríguez Arce, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, quien presentará a nuestro panelista. Adelante, don Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Es para nosotros un gusto tener la participación de ustedes en este webinar y sobre todo nuestro invitado el día de hoy, el arquitecto Adín Juárez, quien es arquitecto graduado del Instituto Tecnológico con más de 15 años de experiencia. Actualmente labora en el Programa de Desarrollo y Mantenimiento Institucional, PRODEMI, para la sección de planificación de los campus de la Universidad Nacional, donde ha desarrollado proyectos constructivos de diferente escala, además de ser el encargado de avalúos y valoraciones, así como la tramitología a nivel nacional. Don Adín además es estudiante avanzado de la carrera de Derecho de la Universidad Fidelitas, miembro activo y capitán del equipo de debates y arbitrajes de la Universidad Fidelitas, además de ser estudiante en la Universidad de Florida sobre temas de arbitraje internacional. Ha desarrollado diferentes proyectos a nivel institucional y privado a lo largo de su carrera, siendo los últimos años el desarrollo profesional en el ámbito de la administración pública, contratación de obra pública y ejecución de obra como diseñador, inspector y director de contratos. Entonces tenemos la ventaja de tener un participante que tiene las dos caras de la moneda, ¿verdad? Desde el punto de vista tanto técnico como arquitecto, así como desde el punto de vista legal. Entonces, le cedo la palabra a don Adín para que proceda con la presentación. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a Carol. Primero de todo, buenas noches a todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy para conversar un poco sobre un tema que vamos a ver. Muchas personas nos hablan, nos dicen, incluso lo leemos en los noticieros día a día, pero al final de cuentas, como en su momento lo hablábamos antes de hacer el planteamiento del tema, conversábamos de cuál es la importancia y por qué nosotros, como miembros de un sistema económico como es la construcción, ¿por qué no nos sentamos justamente a dialogar sobre algo que nos atañe y que precisamente es la contratación pública, pero más que todo, la contratación administrativa, pero más que todo es el quehacer de nosotros y la idea de nuestra charla, y voy a empezar a compartir para ir entrando en materia, justamente es entender me avisan si están viendo la pantalla, por favor. Sí, listo, y ahora sí. Sí, es correcto. Perfecto, gracias. Cuando hicimos el planteamiento de la charla, justamente hablábamos de que muchas veces se deja de lado la retroalimentación propia de lo que es la obra pública como tal. Muchas veces dejamos de lado el entender que no solo es lo que vemos ahorita en las obras que están haciendo, las obras que se han ejecutado, sino dejamos de lado que atrás de todo esto existe una norma, existe una administración, existe una instancia técnica que es quien formula este tipo de proyectos. En este caso, ¿por qué desde el título estoy resaltando el tema de la parte administrativa? Primero que todo, porque la parte administrativa la vemos como simplemente quienes dan la cara ante una instancia, quienes administran o quienes desarrollan los proyectos desde una perspectiva netamente formal. Pero olvidamos que existen profesionales, ingenieros, arquitectos, administradores de empresas, contadores, incluso hasta otras ramas en donde todos al final convergen en lo que nosotros llamamos específicamente contratación administrativa. En el orden del día vamos a ver
Primero vamos a entender un poco qué es contratación administrativa. Y ya les voy a explicar por qué justamente la administrativa está, digámoslo, resaltado diferente. Aspectos claves de lo que es la contratación administrativa. Vamos a desmembrar un poquito para entender la base específica, cuál es el objetivo esencial de lo que es contratación administrativa y contratación pública, qué entendemos por instancias técnicas, qué es lo que nosotros en una instancia técnica desarrollamos, cómo nosotros tenemos que desarrollarnos o desarrollar nuestros proyectos o llevarlos de la mano con otras instancias y sobre todo entrar un poco en lo que son las sanas prácticas en la ejecución de la norma. Vamos a hablar un poco de competencia, un poco de planificación, transparencia, objetividad, supervisión y vamos a cerrar con lo que es evaluación de aprendizaje. Evidentemente, después vamos a hacer una serie de reflexiones que vamos a justamente mostrar. Pero esto es lo que nosotros nos enfrentamos día a día. Nos enfrentamos al famoso criterio de corrupción, eh, nos enfrentamos al famoso criterio de que se agrietaron las obras, que no alcanzaron los presupuestos, que hay diferentes estudios que se dejaron de hacer, que hay fallas en temas de calidad de materiales, y todo esto se resume en algo que nosotros tenemos que entender y no podemos dejar de lado. Contratación administrativa o contratación pública en este caso es justamente el escuchar a la población, el escuchar las necesidades de una población que cuando las obras se ejecutan, que cuando las obras salen a la luz después de muchos y no son trabas, que eso es lo que la gente malinterpreta. La contratación pública son procesos y esos procesos, pues evidentemente, a como sea la envergadura del proyecto, así va a tener diferentes etapas, pero que al final se resume en cuando uno ve las diferentes comunidades, como en este caso, cuando Tibás maneja su idea, o el cantón de Tibás maneja su idea sobre hacer un bulevar, sobre hacer un embellecimiento, sobre hacer un trabajo urbano, sobre dar una calidad a las personas, cuando vemos que se publica en medios locales, en medios netamente de pueblo, que continúan las importantes obras cantonales, pero sobre todo hay una noticia que yo quiero rescatar en esta primera diapositiva, que es que cuando se hacen las cosas de la mejor manera, cuando en realidad se logra hacer una fusión y un trabajo integral entre la parte pública, el músculo del Estado y la parte privada, logramos entender, como lo dice en este caso, cuando se logró establecer los nuevos trenes Apolo para la contratación del Incofer, decía una señora que lo merecíamos y justamente eso es lo que nosotros eh, queremos resaltar y es lo que nos trae justamente a hablarlo hoy día. Vamos a ver, siempre se habla de eficiencia del Estado, perdón, siempre hablamos de responsabilidad y compromiso, pero sobre todo hay tres criterios y quiero resaltarlos desde el inicio, que es eficacia, eficiencia y lo que es el bienestar común. Para entrar en materia, ¿qué es contratación administrativa? Y aquí hay que detenerse para entender la coyuntura que se está viviendo. Contratación administrativa en este momento, a partir del 1 de diciembre del año anterior, hizo un cambio porque se formuló una nueva ley que entró justamente en aplicación y se dejó de usar la ley que veníamos trabajando y que se venían generando los contratos eh, justamente con la formulación el 27 de mayo del 2021 cuando ya se logra hacer la aprobación de lo que es la ley general de contratación pública, deja de ser contratación administrativa y pasa a ser ley general de contratación pública y justamente esa vigencia tiene una coyuntura muy específica, que la mayoría de los contratos que están activos o contratos que están empezando a ejecutarse en este momento tienen curiosamente o están aplicados o están cubiertos bajo la ley de contratación administrativa anterior. Entonces, ¿qué quiero dar con entender con esto? Que tenemos que hacer el cambio, no solo nosotros como los profesionales del medio, sino tratar de explicarle a la población que estamos en una coyuntura que efectivamente, sea, si la ley es similar, pero vamos a ver ahora más adelante que hay ciertos parámetros que son los que empiezan
a generar una consolidación de un modelo de norma un poco más riguroso, un poco más, digámoslo así, más exigente para la hora de tanto de la formulación como otros temas, pero que tenemos que generar una curva de aprendizaje. Y cuando digo estos temas, como lo dije ahorita, lo que es eficacia, eficiencia, curva de aprendizaje, el trabajo integral entre la pública y la parte privada, no quiero que lo pierdan de lado porque justamente lo vamos a ir manejando, lo vamos a ir llevando en estas diapositivas para poderlo comprender. Pero entonces, ¿qué entendemos nosotros por contratación administrativa? Y vamos a hacer el cambio a contratación pública. La base de la contratación pública es regular. Pero ¿qué es lo o qué es lo que regula o sobre qué se basa? Tengamos claro que son conjuntos de procedimientos, normas y reglas que están todas circunscritas ante la Ley General de Contratación Pública. Esos procedimientos, muchos de ellos son procedimientos que se dictan al interno de cada una de las instancias de las instituciones públicas. Muchos son reglas y normas que salen de la mano al interno y que son la forma de hacer, digámoslo así, el negocio de la construcción desde la regulación y la formulación de los diferentes proyectos en las instituciones o en los organismos públicos del país. ¿Y qué es lo que regula esta norma? Pues regula lo que son las contrataciones para hacer adquisición de bienes, para hacer contratación de servicios y para lo que es la contratación de obras, en nuestro caso, pues la construcción de obras como tal. Entonces, el objetivo principal de esta ley es establecer procedimientos, es establecer un marco normativo, un marco legal en donde existan elementos de transparencia, eficacia, equitativos en esa adquisición de todos estos bienes, servicios u obras, que son al final eh, lo que genera este desarrollo país desde la infraestructura de obra pública. Aspectos claves de la contratación administrativa. Y vamos a ver elementos que, como les repito, voy a ir marcando. Existe un marco normativo, un marco de regulación, que ya lo vimos, la ley 9986, que es la Ley General de Contratación Pública, que entra en vigencia desde el 1 de diciembre del año anterior. ¿Cuáles son los principios justamente de la contratación administrativa o contratación pública en Costa Rica? Pues el requisito de transparencia, o los principios de transparencia, igualdad de trato. Cuando hablamos de transparencia, justamente la semana anterior se hizo la presentación de lo que son los índices de transparencia para las entidades públicas, que se puede revisar perfectamente en web, en donde se muestra un nivel de compromiso por parte de las instituciones, muestra una escala en donde tenemos que cumplir, tenemos que hacer el esfuerzo para que tanto todos los principios sean de la forma más accesible, y no solo accesible, sino que todos los contratos sean de la mejor, de la mejor manera y justa y eficacia que pueda resolverse. Hay una igualdad de trato, se promueve la no discriminación a la hora de hacer la selección de oferentes o ofertas, promueve la competencia y debe de haber una eficiencia en la economía, que es justamente lo que también va de la mano, va inherente al desarrollo propio de los contratos. Existen procedimientos de contratación normalmente. En estos procedimientos de contrato, lo que se busca o lo que se entiende es la adquisición como tal, bajo tres líneas muy específicas, que son las que se vienen, las que la mayoría conocemos, que son bajo modalidad de licitación pública, lo que son licitaciones abreviadas y lo que son compras directas, que normalmente la compra directa va más que todo a lo que son bienes y servicios. Bienes y servicios, dependiendo de la institución y dependiendo de su fin, lo que es según demanda. Y lo que es publicidad y convocatoria, que debemos de garantizar desde la contratación pública una competencia, una igualdad de oportunidades a la hora de hacer la formulación de los proyectos, a la hora de hacer los pliegos de
condiciones de cada una de las ofertas o de las contrataciones que están buscando, debe de haber o existir y de garantizarse esa competencia para poder entenderlo. Ahora bien, aquí es entender específicamente dónde o cómo es que las instancias técnicas tienen el peso o llevan el peso justamente en la evaluación de ofertas, en la parte de resolución de o los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y sobre todo en la formulación y ejecución de contratos. Entonces, normalmente se interpreta que las instancias técnicas somos quienes formulamos, en nuestro caso de la construcción, quienes formulamos los proyectos constructivos, pero se deja de lado el que existen diferentes instancias técnicas que no precisamente somos nosotros como ingenieros arquitectos, sino que están la parte de los abogados, está la parte de los administradores de empresas, está la parte de los financistas, que son los que dotan de recursos a la formulación de los proyectos como tal. Entonces, hay que entender algo y hay que tenerlo muy claro. La instancia técnica es una formulación inicial, una formulación en donde, como lo dije ahorita, fomenta competencia, previene la corrupción, garantiza lo que es específicamente el uso de los recursos públicos, porque ese es el fin también. Nosotros como instancia técnica, desde la formulación de los proyectos, tenemos que garantizar una sana distribución de los recursos públicos. Entonces, de la mano con estos elementos, la instancia técnica hace una formulación, pero también la instancia técnica hace una supervisión a la hora de la ejecución propia de estos mecanismos de contratación. Entonces, cuando hacemos entrega de bienes y servicios, tiene que haber también una parte de supervisión para hacer una sana distribución de lo que son bienes y servicios a partir de una sana contratación. ¿Qué entendemos por instancias técnicas? Para poder ir armando y para poder ir entendiendo justamente cómo es que funciona la administración pública. Cuando hablamos de instancias técnicas, nos referimos específicamente a lo que son los órganos, comités, grupos, organizaciones o unidades especializadas dentro de las instituciones estatales, dentro de las diferentes organizaciones que se encarguen específicamente de analizar, evaluar, proporcionar conocimiento técnico en áreas muy específicas. Por eso es que cuando estamos en los procesos de formulación de proyectos, no todas las instituciones tienen el personal especializado. Entonces tenemos que empezar, tenemos que incluir en contrataciones, por decir algo, de arqueólogos, contrataciones de ingenieros forestales, contrataciones para poder ver temas de viabilidades ambientales. Entonces, para poder ir entendiendo que ese compendio de, de trabajos, por decirlo de una forma, o ese compendio de especificaciones que me van formulando un proyecto, incluso al interno de cada una de las instituciones, de las instancias técnicas, se deben de hacer diferentes contrataciones porque no todos los profesionales se tienen en su momento. Entonces, las instancias técnicas juegan un papel crucial en la toma de decisiones, pero una toma de decisiones informada, una toma de decisiones basada en evidencia. Por eso les estoy diciendo que muchas veces en esa toma de decisiones, a la hora de la formulación de los proyectos, se requiere una necesidad de un conocimiento especializado extra al de los profesionales que están funcionando, están desarrollando las propuestas. Y debemos de entender que esas áreas en específico trabajan de la mano con diferentes instancias en donde tiene que hacerse un trabajo sólido, tiene que hacerse un trabajo claro y conciso para que a la hora de que empiece a formularse los diferentes pliegos cartelarios, los que empiecen a formularse las diferentes recomendaciones o instancias o lo que son las especificaciones técnicas de cada uno de los proyectos, tiene que llevar una claridad. Por eso es que anteriormente, en las diapositivas que les mostré anteriormente, les iba diciendo que fuéramos trayéndonos ciertos criterios de transparencia, criterios de eficiencia y eficacia. Esa eficiencia a la hora de hacer la formulación desde las instancias técnicas nos empieza a generar un camino y un proceso en donde se va consolidando una formulación
correcta de proyectos, se va eliminando la ambigüedad en la toma de decisiones y vamos generando o enriqueciendo esa toma de decisiones para poder formular contratos, formular proyectos que vayan tan claros, tan sólidos, pero a la vez tan concisos que no nos va a permitir o no va a dar chance a entrar en errores técnicos o en errores como lo vimos en la primera diapositiva, que tanto la prensa y la población detectan y nos achaca o se le achaca a las instancias técnicas ese tipo de fallas. Perdón. Sanas prácticas. Cuando desde las instancias técnicas logramos entender que es un proceso crucial en la gestión pública. Y esto es algo que debemos de tener claro, es algo que nos debe de mover y no debemos olvidar como profesionales a la hora de hacer una contratación, tanto desde la instancia pública como desde la parte privada. De que al final de cuentas esa gestión, ese proceso como tal, debe de ser, debe de evaluar necesidades muy específicas, debe de fortalecer un pliego de condiciones, debe de fortalecer la oferta que los diferentes proveedores presentan y debe de permitirle a las instancias técnicas tener un criterio sólido para poder hacer el trabajo específico, para hacer la adjudicación, para hacer esa supervisión y eventualmente para poder administrar el contrato como tal. Entonces, cuando hablamos como un elemento principal o un primer elemento, lo que es la competencia técnica, ¿qué es la competencia técnica? Es promover equidad, eficiencia y confianza en la contratación pública. Es darle ese respaldo a lo que nosotros vamos a generar, es darle respaldo desde la instancia técnica al contrato que se va a generar. Entonces, las instancias técnicas deben de tener un personal, o deben contar con un personal capacitado y especializado. Deben de garantizar calidad, deben de tener una excelente evaluación o procesos de evaluación y deben de tener una correcta supervisión. Son elementos que evidentemente solo el quehacer, solo la práctica diaria y cotidiana nos permite sobre todo garantizar la calidad a la hora de la ejecución de los contratos. Pero nosotros no, como instancias técnicas, no podemos permitirle a otras instancias dejar a la libre los contratos. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestra experiencia a la hora de la ejecución, tenemos la capacidad de hacer la recomendación y por eso es que es importantísimo que las instancias técnicas todas trabajen de la mano y no trabajen como elementos separados. Porque justamente cuando hagamos esa evaluación de la competencia, es que vamos a evaluar los aspectos relacionados que me generan competencias técnicas para los oferentes que a la vez nos permiten a nosotros tener una sana, digamos así, un sano desarrollo de los procesos. Analizar capacidades, experiencias de los profesores y, les repito, la eficiencia a la hora de la ejecución de los contratos. Después vamos a ver que desde la parte de la evaluación tenemos requisitos de capacidades técnicas. Tenemos que generar pliegos de condiciones o términos de referencia para los contratos, para lo que son la parte cartelaria, claros y concisos. Una de las grandes experiencias justamente es invertir tiempo desde la instancia técnica y a la vez cuando ya salen los proyectos, que ya salen los pliegos de condiciones y que salen a los sistemas, en este caso el sistema SICOP, que es el Sistema Integrado de Compras del Estado, justamente que las empresas que estén cotizando o que este tipo de proyectos también tengan la expertise y también tengan la madurez en los diferentes procesos que conllevan cada uno de estas contrataciones, hacer las consultas pertinentes en su momento, no permitir justamente desde sus criterios de evaluación al interno de cada empresa, no permitir que queden cosas sueltas sin una explicación, sin una formulación de algún criterio que justamente aclare y fortalezca
el pliego de condiciones que justamente están revisando y están ofertando. Después, una verificación de la competencia técnica. Esto es importantísimo en la parte de la administración pública. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de verificar que los oferentes tengan la capacidad para desarrollar los contratos que se están buscando. Y nosotros ocupamos que desde las instancias técnicas existe una revisión de referencias. Entonces, las mismas empresas que están ofertando deben de tener claridad sobre lo que se está presentando y va de la mano justamente con una formulación clara y transparente y consolidada de lo que son los pliegos cartelarios, de los pliegos de condiciones, para no permitir que esta evaluación que hacen digámoslo así, en este caso, la parte técnica de las instancias, de las instituciones, no entre en esa ambigüedad y permitan darle una fluidez justamente a los procesos. Algo que vamos a ver desde la perspectiva de generación de contratos, desde la parte netamente legal, se tiene un derecho a resolver las controversias que salen justamente en la evaluación técnica. Desde la formulación de los pliegos de condiciones debe existir una parte legal que empiece a darle sustento jurídico a la hora justamente de hacer la revisión de ofertas, no solo desde la parte de la instancia técnica, sino también desde la parte de las diferentes empresas que están estudiando los pliegos de condiciones para poder hacer su oferta. Tiene que ya ir de la mano y tenemos que hacer ese esfuerzo en, en generar un ambiente sano en donde tengamos un fortalecimiento jurídico para que los pliegos de condiciones eh, queden con un análisis correcto, que si hay objeciones o hay apelaciones sean las menores y que el análisis técnico como un acto formal legal tenga ese sustento para que justamente cuando ya se haga el proceso de adjudicación, sepamos que legalmente y técnicamente se están dando las garantías necesarias, se están dando las garantías justas para que las empresas y la parte de institucional estén todos respaldados. Ahora bien, la planificación adecuada. Eh, Más que adecuada, es una planificación cuidadosa. Una parte, una instancia técnica debe tener claro los objetivos, los plazos, los presupuestos o la variación del presupuesto o en este caso el reajuste del presupuesto con el que se oferta y con el que se adjudica y tener absoluta planificación de los requerimientos técnicos necesarios que van a ir en la contratación. ¿Todo esto para qué? Para evitar retrasos, para evitar desviaciones presupuestarias o tener que entrar en temas presupuestarios de conseguir o que el flujo de caja o garantizar ese flujo de caja desde las instituciones, porque son problemas que en la parte de la ejecución van a ser un obstáculo o van a limitar la fluidez propiamente en esa ejecución. Entonces, un proceso de planificación, la misma ley lo establece, pero un proceso de planificación nace desde las instancias técnicas. La instancia técnica es la que debe de marcar ese ritmo, es la que debe de marcar esa claridad y es la que debe de, lo tenemos que luego venir manejando, no solo identificar las necesidades propias de lo que se está buscando con la contratación, sino identificar las necesidades que el proceso está arrojando o está detectando o le está mostrando justamente a las instancias como tal. ¿Para qué? Para poder definir requerimientos del contrato de una mejor manera, que el proceso de contratación sea mucho más transparente y mucho más fluido. Algo importantísimo que lastimosamente es una mala práctica que no hemos podido erradicar, y no solo a nivel público, sino a nivel privado, que es la parte de los estudios previos. Cuando uno hace una planificación adecuada, cuando las instancias hacen una
planificación rigurosa. Previo a cualquier tipo de pliego de condiciones, previo a cualquier tipo de contrato, debe de tomarse los estudios previos, debe de hacerse un análisis de viabilidad, debe de incluirse estudios de mercado, análisis de riesgos, evaluación de alternativas, pero sobre todo, permitirle al momento del análisis de estas variables, permitirle y darle capacidad al funcionario para que junto con ese desarrollo de los estudios previos permita medir y formular parámetros correctos y necesarios para una eficiencia y un éxito en el contrato final. ¿Por qué? Porque a veces no se hacen los estudios, no se hace una planificación de esos estudios y la toma de decisiones se deja libre a la hora de la ejecución del contrato. Entonces, eso encarece, eso puede significar un problema, puede significar un retraso. Por eso es que la parte de la planificación es tan importante como una práctica, como una muy buena práctica en la ejecución propia de la norma. Definición de requerimientos, es lo que venimos hablando, una definición clara de los cronogramas y los presupuestos. Sabemos que estamos en un medio, estamos en una economía en donde tenemos una fluctuación del dólar que a pesar de que en los últimos meses se ha mantenido estable, nos está dando, por decirlo de una forma, nos da sustos en donde en cuestión de meses los costos de los materiales, los insumos propios en nuestro medio de la construcción varían mucho. Entonces, ese programa, esa medición, esos presupuestos deben de justamente dar una gestión o permitir una gestión eficiente. ¿Para qué? Para poder hacer un control, una medición no solo en los procesos de formulación, sino a la hora de hacer ya la ejecución propia de los contratos. Por eso, siguiente punto, lo que es un seguimiento y un control en la ejecución, un seguimiento desde que los cronogramas, los presupuestos salen, un seguimiento desde que se hace la formulación de los pliegos de condiciones, un seguimiento y un control a la hora justamente de los plazos para hacer las evaluaciones, para hacer justamente, o los plazos ya definidos para la ejecución de obra. Muchas veces hacemos o se plantean tiempos constructivos o tiempos cartelarios muy reducidos, sin dejar o dejando de lado justamente esa planificación inicial que es la que nos va a permitir una posibilidad de realizar ajustes o modificaciones en esa planificación, incluso previo a la formulación de los proyectos. Y como lo venimos manejando, que es un punto importantísimo dentro de la nueva ley general de contratación pública, lo que es la transparencia como tal. Debemos de ser transparentes en todos los procesos que se están estableciendo, en los planes de contratación, en los cronogramas, y la información como tal debe de ser transparente, debe ser siempre pública y debe de tenerse siempre en la forma en que las instituciones privadas o cualquier ciudadano pueda consultar los diferentes procesos de contrato o los diferentes contratos como tal. Seguimos avanzando con respecto a estos resumen de las sanas prácticas y como les decía ahorita, la transparencia y la objetividad. Actuar de manera transparente y objetiva desde una instancia técnica dentro de todo el proceso de contratación nos va a garantizar la igualdad de condiciones para todos los participantes, nos va a permitir una divulgación de la información relevante, vamos a evaluar de una forma mucho más imparcial y mucho más fundamentada y vamos a brindar explicaciones claras y justificadas ante la toma de decisiones. Entonces, ¿qué vamos a garantizar? Justamente que los procesos como tal van a ser mucho más, digámoslo de una forma, más participativos.
en ese sentido. Vamos a promover, o la misma ley nos está pidiendo que hagamos una participación ciudadana. La misma ley nos está pidiendo que fomentemos la publicación de las decisiones, que publiquemos los resultados, que se publiquen específicamente los procesos de contratación. ¿Qué es lo que nos está permitiendo? Justamente ser más accesibles a la población, ser más accesibles y no simplemente enclaustrarnos y hacer una negociación o sacar los contratos y se construyó y nadie supo. Justamente esto es lo que nos permite la transparencia, una igualdad en el trato. Algo importante que debe de tomarse en consideración como una zona práctica es que no debe, por más experiencia que tenga un proveedor o un contratista, por más eh, buenos que sean sus procesos constructivos, debe de exigirse o debe de tenerse claro que todos están anuentes a hacer una participación si las condiciones si las condiciones de sus empresas, de sus ofertas, cumplen con los requerimientos que están pidiendo desde las instancias técnicas. Se trata de ser igualitarios y no ser discriminatorios. Esto es importante porque favorece o refuerza una sana competencia entre proveedores o contratistas. Y aquí hay un punto importante que se dice a veces, es que se favoreció. Vamos a ver, no es que se favorece, es que es quien realmente a la hora de hacer la toma de decisiones, hacer la revisión propiamente de las ofertas, se entra en un proceso riguroso desde las instancias técnicas. Eh, si hay algo que podemos garantizar es que justamente los procesos al interno de las instancias públicas y las instancias técnicas sí se somete a un riguroso análisis las ofertas cuando entran. ¿Qué es lo que o dónde se puede estar fallando? Justamente en ambigüedades que no se están tomando en consideración previo a la formulación de los pliegos de condiciones. Por eso es que, como les decía anteriormente, venimos arrastrando ciertos criterios y ciertos elementos. Uno de esos es, me parece a mí que es uno de los que más puede generar una concreción de los contratos, es no permitir que se vayan proyectos, digámoslo en términos sencillos, a medio andar. Eh, eh, Tenemos que ser más específicos desde las instancias técnicas para que justamente a la hora de hacer los procesos de contratación, los proveedores que llegan sean los proveedores que realmente entienden el proceso, que realmente van a dar su mejor oferta para poder generar la mejor obra o el mejor contrato a la hora de realizarlo. Por eso es que los contratos tienen que ser eficientes y exitosos, y venimos arrastrando eso. Perdón. Procedimientos objetivos, una evaluación imparcial y una impugnación de recursos. Debemos de evitar cualquier tipo de favoritismo o sesgo en la toma de decisiones. Debemos evitar que a la hora de la evaluación y la selección de las ofertas sea basados específicamente sobre precio, calidad, experiencia y otros factores que se promueven justamente en la contratación o en las ofertas en el pliego de condiciones que se están estableciendo. Debemos de trabajar de manera imparcial, de manera objetiva, y este es un punto importantísimo, no porque las empresas sean empresas que tengan un reconocimiento nacional e internacional, que sean certificadas, se debe de tener una objetividad a la hora de hacer el análisis de ofertas. Por eso es que no se debe de ejercer, digámoslo así, permitirle a las instancias técnicas o dotarlas a las instancias técnicas de mecanismos que permitan justamente evitar los conflictos de intereses y que aseguren que los evaluadores no tengan vínculos o intereses que puedan afectar esa objetividad a la hora de la toma de decisiones.
se debe de contemplar la posibilidad de presentar impugnaciones y recursos en el caso de que se detecten irregularidades o se considere que los principios de transparencia y objetividad no se están cumpliendo. Entonces creo que también, como les estaba diciendo al inicio, es una integralidad a la hora de formular o a la hora de ejecutar los contratos o a la hora de cada uno de los procesos en la parte de contratación. Si nosotros como instancia técnica no recibimos una retroalimentación por parte de las empresas, entonces nosotros no vamos a entrar en esa mejora para poder justamente tener productos de mayor calidad. Entonces, por eso es que tiene que haber una sana, una posibilidad sana a la hora de ser objetivos en la escogencia de los oferentes, de la escogencia de los proveedores como tal. Control y supervisión. Cuando hablamos del control y supervisión, es el cumplimiento de los procesos, es la transparencia de los procesos, la objetividad de los procesos, pero sobre todo el uso adecuado de los recursos públicos. Como lo vimos al inicio, la formulación de los presupuestos. Durante todo el proceso de contratación, existen mecanismos de control que garantizan que los procesos se lleven a cabo de manera adecuada. Esto implica que deben de seguir los procedimientos establecidos, que se deben respetar los principios de transparencia, pero sobre todo, establecer la posibilidad de realizar auditorías y revisiones por parte de órganos internos y externos para garantizar el éxito del proceso. Algo importantísimo que debe de prevalecer es que, o debe de tenerse claro, es que se deben de cumplir los plazos y los requisitos legales justamente dentro de este proceso de contratación. La supervisión como tal de la ejecución del contrato debe de tener claro que implica que la administración contratante debe asegurarle al contratista o que el contratista cumpla con las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque no solo es la administración contratante. La administración contratante también debe de asegurar una o darle seguridad jurídica al contrato como tal. Existen las leyes, existe la ley de contratación pública, existen diferentes normas que permiten que desde la instancia técnica o desde las instancias técnicas que trabajan en conjunto a la hora de formular un contrato, le den esa garantía jurídica al contrato para que justamente no se entre, como lo dijimos anteriormente, en ambigüedades, en problemas legales, sino que lo que genera es un cumplimiento contractual, pero dándole una garantía y una seguridad jurídica a los procesos. Eso es un elemento que yo considero que es fundamental dentro de todo el proceso como tal, porque así lo dicta la ley, así lo dicta nuestro ordenamiento jurídico, en donde justamente, así como tenemos obligaciones y derechos dentro de un contrato, se tienen también cláusulas y condiciones que se deben de respetar y se deben de cumplir. Dándole paso a lo que acabo de decir, viene el tema de lo que son sanciones e incumplimientos, en donde esas sanciones e incumplimientos pueden ser multas, pueden ser penalizaciones financieras, pueden ser rescisiones de contrato o pueden ser inhabilitaciones para contratar en el sector público. Pero aquí vuelvo a dar el punto anterior. Bajo una seguridad jurídica, no solo para la instancia o el sector público, sino para el proveedor o los contratantes que están buscando. En las dos vías tiene que haber una seguridad jurídica. Por eso es que el tema de las sanciones y los incumplimientos tienen que ser revisados, tienen que consolidar, pero a la vez deben de darle una garantía al contrato y una garantía a la ejecución de obra. Porque como lo hemos venido diciendo,
son recursos públicos y como recurso público tiene que hacerse una sana administración de ellos. Eso se logra, uno de los elementos que lo logra es esa seguridad jurídica como tal. Hablamos anteriormente de lo que son auditorías y revisiones. Es constante o debería ser una constante en los procesos de contratación y en la ejecución de los contratos, las auditorías y la revisión justamente de los procesos como tal. ¿Por qué? Porque eso nos permite identificar posibles irregularidades, prevenir la corrupción y asegurar nuevamente, le hago énfasis, en un adecuado uso de los recursos públicos. Y la rendición de cuentas. La ley establece muy claro la obligación de las instituciones del sector público a hacer esa rendición de cuentas sobre los procesos de contratación y la ejecución de los contratos. Por eso es que a la hora de la ejecución de los contratos debe de haber una claridad, debe de existir una documentación, debe de existir los informes correspondientes que se le soliciten tanto al contratista como el contratista le solicite al administrador de contratos para que se fortalezca el principio y los requisitos legales para poder hacer esa rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque si no tenemos, como dice el adagio popular, los papelitos hablan, hay que fundamentar, hay que aprender a generarle la documentación correspondiente a cada contrato. Porque si lo vemos previo a la generación del pliego de ofertas o del pliego cartelario, se genera la documentación necesaria para hacer la contratación. Pero ¿por qué en ejecución de obra asumimos y no podemos asumir de que están los documentos, de que se entraron las facturas, de que entraron las proformas, de que hubo temas justamente de documentación que son al final la base para poder tener un sustento legal que generan requisitos legales, que generan justamente eh, o que nos permite generar esa transparencia y que nos da la documentación justa para cada uno de los proyectos. El proyecto no se cierra específicamente cuando se entrega la obra, el proceso continúa y eso es algo que se pierde, que se diluye, que a veces por la saturación de trabajos que se tienen en las instancias técnicas se deja de lado y es justamente hacerle los cierres específicos para poder tener la claridad y la transparencia en esa rendición de cuentas. Y lo más importante que a criterio personal debe de tenerse es la evaluación y el aprendizaje. Yo creo que ante esta coyuntura que está viviendo, en donde tenemos, digámoslo así, dos leyes, una vieja y una nueva, las dos leyes están en este momento en ejecución. La curva de aprendizaje para las instancias técnicas como para las empresas privadas tiene que ir de la mano. Por eso es que cuando hablamos de la evaluación, hablamos de la evaluación de las ofertas como tal. Ya hemos dicho que tiene que ser rigurosa, que tiene que ser objetiva, pero esa evaluación de las ofertas también tiene que generarnos a nosotros una retroalimentación. ¿Para qué? Para que permita seleccionar las ofertas más ventajosas y que garanticen la eficiencia y la idoneidad en la contratación. Por eso es que para mí es importante que en los procesos de evaluación de ofertas tiene también que haber una retroalimentación porque ese es el aprendizaje para poder formular proyectos de calidad y para poder formular contrataciones eficientes y contrataciones que al final de cuentas beneficien a la población como tal. Entonces, evaluar de manera rigurosa y objetiva las ofertas recibidas es un proceso fundamental dentro de la contratación y debemos de garantizarle a esa evaluación una retroalimentación para poder darle calidad a nuestras revisiones. El aprendizaje institucional vital. Se debe fomentar el aprendizaje institucional a partir de los procesos de contratación. Las instituciones públicas
deben de tener esa responsabilidad de analizar y reflexionar sobre sus experiencias en contratación administrativa. Y es lo que yo quiero que nos quede en estos procesos. Dentro de toda esta evaluación, dentro de todos los procesos justamente de contratación administrativa, de contratación pública, todas las instancias técnicas deben de hacer esta sana práctica, de hacer sus procesos de retroalimentación para poder analizar y reflexionar sobre lo bueno, lo malo y lo feo que ha pasado durante un proceso de contratación. Para ir terminando y poder darles minutos para cualquier consulta, reflexiones finales. Y voy a citar 4 en específico. La formulación de un pliego de condiciones robusto. Esa es la clave para que la parte legal, para que la parte de ejecución nos permita llevar un contrato a un éxito a la hora de hacer la ejecución propia de ese contrato. Análisis técnico riguroso, pero sobre todo la prevención de los conflictos de interés. ¿Por qué? Porque, como lo mostré al inicio, ¿cuánto se habla de corrupción? ¿Cuánto se habla de que no son eficientes? Hagamos esa prevención, hagamos generemos esa barrera. Una cosa es que en nuestro quehacer cotidiano, cuando uno entra en los procesos constructivos, hay empresas que se contratan y son empresas que el proyecto dura 2, 3, 4 años. Es evidente que en ese proceso se generan afinidades, o se generan conflictos, o se generan hasta odios y rencores, dirían por ahí, pero evitemos eso, démosle espacio a no caer en ese tipo de conflictos y sobre todo el conflicto de intereses. Algo importantísimo dentro de las instancias públicas, dentro de estos procesos, es la capacitación continua. No solo es capacitarse en nuestros temas específicos de nuestra profesión, no solo es aprender nuevos programas de diseño, no solo es aprender nuevos materiales, y me disculpan que si se escuchan los proyectos de la casa, ya es inevitable no guardarlos en otro lugar y que no ladren. Pero volviendo, la capacitación continua es fundamental, porque no solo es capacitarse en nuestros temas propios de desarrollo profesional, es capacitarse en normativas, es capacitarse en legislación, es capacitarse en temas contractuales, es capacitarse en justamente lo que es sanciones, de temas regulatorios, temas de administración, de la ley de administración pública como tal. Participación ciudadana y sobre todo algo importantísimo en la gestión de riesgos. Tenemos que aprender a medir esos riesgos que son inherentes, que a veces no vemos o que creemos que no nos van a pasar. Es un elemento fundamental dentro de la planificación de obras, dentro de la planificación de los contratos, dentro de la planificación de los diferentes trabajos que se hacen, hacer esa gestión de riesgos. No quiero terminar sin reflexionar sobre algo importantísimo para reforzar lo que les decía al inicio: eficacia, eficiencia y bienestar común. Nuestra constitución política formula esa eficacia y esa eficiencia, formula una buena marcha del gobierno, formula un buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, formula una eficiencia de la administración, un buen desempeño de los servicios, un buen servicio y sobre todo una eficiencia como rectores en la actuación administrativa. Eso es lo que debemos de buscar al final, desde la parte pública, desde la parte privada, esa eficiencia en la administración pública, porque logrando esa eficiencia en la administración pública, logramos una eficiencia contractual y logramos una eficiencia y una eficacia en los contratos y en la obra pública, que es al final de cuentas lo que estamos buscando. Muchas gracias. Bueno, Quedo atento a sí. cualquier consulta.
Muchas gracias. Por aquí tenemos varias preguntas. Vamos a ir leyéndolas ahí en el orden que se hicieron. Es una muy buena pregunta porque ya he escuchado varias instituciones que están sufriendo con este elemento, ¿verdad? Que dice, ¿qué elementos debe tener un estudio de mercado en la nueva ley para obra pública? Vamos a ver, primero que todo, definir específicamente cuál es el objeto contractual. O sea, si nosotros no tenemos claro qué es lo que estamos buscando o qué es o cuál es esa formulación del proyecto, el estudio de mercado puede ser simplemente hacer una revisión por internet o simplemente ir a revisar otro tipo de obra, pero es lo que es la clave dentro de o es la garantía para poder hacer una formulación correcta de un estudio de mercado, tener claridad específica del objeto contractual, del objeto que yo necesito desarrollar y esa digámoslo así, esas necesidades propias que me fundamentan ese objeto contractual. Tenemos otra pregunta que dice que ¿por qué el contratante tiene que dar el presupuesto en vez de que sea el contratado? Dice, es como ir a comprar y decir cuánto se lleva en la billetera, todos se apegan, digamos, a ese monto, no se da competencia libre y real por el mejor precio. Vamos a ver, lastimosamente en nuestro ordenamiento jurídico, la ley establece justamente que tiene que hacerse una base presupuestaria eh, y la base presupuestaria, en este caso, la base con la cual se van a generar los contratos sale desde las instancias públicas, sale desde las instancias técnicas. La instancia técnica es quien formula justamente esa presupuestación porque el modelo en el que estamos le permite generar la base por la cual se entra, por decirlo de una forma, a nivel, digámoslo, de ley de contrato, se entra se tiene que dar una base por la cual se van a empezar a hacer las diferentes ofertas. Nosotros no podemos trabajar, digamos así, por sumalizada o por referencia. Se trata a partir de una base presupuestaria que debe de generar la instancia técnica y sobre esa base es la que se hace la formulación propia de los pliegos de condiciones y sobre esa base presupuestaria es por la cual se logra hacer la contratación. Dentro de los procesos de contratación se le permite, y esa es la ciencia, que los oferentes, los posibles proveedores, toman el presupuesto que se hace y ellos son los que eh, hacen esa adecuación o hacen ese mismo proceso de generación de sus costos directos, costos indirectos, para poder hacer la formulación de la oferta como tal. Pero sí, por ley, o sea, nacen desde las instancias técnicas. Ok, nos preguntan, ¿esta nueva ley sanciona o no con impedimentos a contratar con el Estado a empresas que han dado un mal producto en una contratación previa? Por ejemplo, las de Casco Chilla. Recordemos que, como dijimos ahora, hay procesos sancionatorios y hay dentro de esos procesos sancionatorios pasamos por multas, pasamos por inhabilitación de las empresas y tiene que antes, vamos a ver, tiene que entrarse en el proceso de revisión justamente legal de cuáles son las implicaciones de la sanción. Si la sanción tiene un periodo, tiene que cumplirse ese periodo, la empresa perfectamente, si ha vencido ese periodo y si ha mejorado sus condiciones, si ha mejorado sus calidades, yo no veo por qué no pueda contratarse a una empresa, porque se hace una inhabilitación por un periodo de tiempo. Pero dentro de lo que vimos, dentro de esa transparencia y garantizar los procesos y garantizar la competencia, si esa empresa ya ha saldado esa multa, ha saldado ese proceso de inhabilitación y vuelve a concursar, no veo por qué, o la ley no nos dice por qué no debe de justamente hacerse la contratación o que no se le permita presentar su oferta justamente dentro de los procesos de contratación. Aquí tenemos otra muy buena pregunta que dice, ¿qué elementos debe llevar la motivación de la multa y penalidades? Dice, la proveeduría nos pide que justifiquen técnicamente
para que pongamos, entiendo, el 25% y no 15% como justificamos eso técnicamente uno como ingeniero si antes no se hacía? ¿Cuál es el criterio? Vamos a ver, aquí hay un tema que debemos tener claro. Las proveedurías institucionales son instancias técnicas y ellos justamente hacen esa formulación. Ellos generan a partir de la legislación y a partir de la norma cuáles son los porcentajes. Ellos definen propiamente cuáles son esos porcentajes. Porcentajes que están establecidos en la norma, pues los porcentajes que tienen que respetarse. Nosotros, desde una instancia netamente técnica constructiva, no hacemos una formulación de porcentajes de sanción. Entonces, ¿qué es lo que debe de tenerse claro en este tema? Lo que hablábamos anteriormente, la parte de la seguridad jurídica que debe de formularse. Para eso son los procesos justamente eh, de, de, de los procesos licitatorios. Para eso es donde están las consultas, la formulación de consultas a las diferentes instancias. A veces se deja de lado desde esa formulación de los contratos, se deja de lado el pedir una aclaración a la instancia técnica, que en este caso sería las proveedurías, de pedir esa aclaración. Entonces, si es el 15, si es el 25, vamos a ver, tiene que haber un paso previo, que es lo que justamente tenemos responsabilidad. No podemos dejarle a los abogados propiamente que nos resuelvan a nosotros este tipo de situaciones. Nosotros, como profesionales en arquitectura, en ingeniería, en construcción, debemos de tomar las riendas también y hacer nuestra propia formulación o hacer nuestras propias objeciones o nuestras propias consultas para poder no permitir, o digamos, o aclararle justamente este tipo de temas. No sé si lo aclaro al final específicamente, pero lo que yo quiero entender es: retroalimentemos nuestras zonas prácticas, retroalimentemos que somos nosotros quienes eventualmente tenemos la opción de ir y generar un cambio en el pensamiento y no delegarlo justamente a que lo que dice la proveeduría es, o lo que, no solo lo que dice la proveeduría, sino lo que legalmente nos están estableciendo, sino que podemos entrar justamente en esa negociación. Ok, pero aquí nos ponen, creo que es como un comentario, dice, el inicio de decisión se amplió más con esta nueva ley, como indica estamos en aprendizaje, pero las proveedurías no ayudan, sino que hacen interpretación de ellos queriendo aplicar el 100% sin ver si nos aplica como ente autónomo, cuál sería un punto de equilibrio para hacerlo cumplir. Justamente, vamos a ver, justamente esa es la parte más sensible que tenemos en este momento, la curva de aprendizaje. Yo creo que eh, debemos tomarnos el tiempo para poder hacer un análisis parcial. La legislación, la norma como tal, o esta nueva norma, eh, inicialmente o sea, viene siendo muy restrictiva y, inicialmente tiene que ponerse en funcionamiento y van a salir diferentes, y estoy de acuerdo, van a salir diferentes criterios que los que a la hora de la ejecución van a generar un problema, van a generar un goce, pero justamente es esa curva de aprendizaje la que debe de hacerse la retroalimentación a las proveedorías institucionales para poder encontrar ese punto de equilibrio en donde no solo evidentemente se ejecutan los contratos, sino que a la hora de realizarlo como tal, tenga la flexibilidad o tenga el acomodo necesario para poder darle cabida a una mejora en la parte de normativa. Ok, por aquí tenemos otro comentario, dice, en la práctica de numerosas instituciones públicas, el estudio de mercado es la cotización del proveedor preseleccionado, lo cual me parece totalmente irregular y direccionado. El problema real termina siendo de ética y principios por parte de los involucrados. Normalmente los estudios de mercado, vamos a ver, los estudios de mercado se contratan. Eso es una práctica que es muy normal. ¿Qué es lo que se busca en este momento? O sea, los estudios de mercado deben de formularse desde la instancia técnica. Y por eso es que les decía, hablar de estudio de mercado es hablar de un tema muy amplio, porque yo debo de tener claro un objeto de contrato. Lo digo específicamente en mi quehacer diario. O sea, si yo necesito
por decir algo, un alquiler de un inmueble, ¿cuál es ese estudio de mercado? El estudio de mercado es ir justamente a verificar en cuánto está la media de alquiler bajo las condiciones previamente establecidas por la instancia técnica. Si quien necesita el bien, el inmueble no tiene claro sus necesidades, la instancia técnica, en este caso nosotros, desde nuestra oficina, hacemos esa recomendación y hacemos o colaboramos en la búsqueda o en la claridad de las necesidades como tal. Por eso es que hablar de estudio técnico, repito, es muy amplio, se necesita una claridad específica en el objeto de estudio como tal, como el objeto contractual. ¿Ok? Bueno, para hacer un comentario también como cierre, creo que sería importante también valorar la facilidad que genera también el sistema SICOP, porque como tal eso Correcto. nos va a dar también una base de datos importante con el tiempo para poder elaborar esos estudios de mercado. Es correcto, exactamente. Y bueno, Carlos, nos ayudas con el cierre, creo que ya estamos con las preguntas. Sí, claro. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en el webinar esta noche. Muchas gracias al arquitecto Adín Juárez por la excelente conferencia. Eh, Damos por finalizada la conferencia de hoy. Yo acabo de pasar la encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación y recordarles que la charla queda grabada y colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Sin más, damos por finalizada. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.